En el otoño de 1953, Javier, un campesino de 28 años, enfrentó el peso de una sentencia implacable en la austera sala de un juzgado de Extremadura: 10 años de prisión por el incendio de un granero que él no había provocado. El aire en la sala era denso, cargado con el silencio de un pueblo que sabía la verdad, pero no se atrevía a pronunciarla. La palabra del duque de Valmira, dueño de casi todas las tierras y almas de la comarca, había sido suficiente. El martillo del juez no solo sentenció a Javier, sino que selló el destino de su familia, condenándola a la vergüenza y al ostracismo. Durante los primeros meses de encierro, la vida de Javier fue un laberinto de desesperación, un eco constante de las puertas de hierro cerrándose tras de sí. Sus días se medían en el lento goteo de la injusticia, en las noches sin dormir, donde la impotencia roía cada uno de sus pensamientos. Intentó apelar con la ayuda de un abogado de oficio que apenas le dirigió la mirada, escribió cartas que nunca llegaron a su destino, y gritó su inocencia a unos muros que solo le devolvían el eco de su propia voz rota. La esperanza era un lujo que se desvanecía con cada amanecer en aquella celda fría y húmeda, hasta que un gesto de su madre, un lápiz gastado y unas hojas de papel de estraza pasadas a escondidas, cambió el rumbo de una historia que parecía ya escrita. ¿Cómo un hombre, despojado de su libertad, de su voz y casi analfabeto, puede encontrar la fuerza para reescribir una verdad que un sistema entero ha decidido enterrar? ¿De dónde surge la resistencia cuando el mundo no solo te empuja hacia atrás, sino que intenta borrar tu existencia? Antes de contarte cómo un simple lápiz se convirtió en el arma más peligrosa contra el hombre más poderoso de la comarca, dinos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Te aseguro que la historia de cómo cada palabra escrita en secreto comenzó a derribar un muro de mentiras es algo que no querrás perderte. El conflicto real no era solo la acusación del incendio, ese fue simplemente el pretexto. La verdadera afrenta de Javier había sido doble. Primero, negarse a venderle al duque el pequeño trozo de tierra que su padre le había dejado en herencia, el único bastión de independencia en un mar de latifundios. Y segundo, y quizás más imperdonable para un hombre como el duque, haber conquistado el corazón de Elena, la joven a la que el aristócrata deseaba. La condena de Javier no fue un acto de justicia, sino una demostración de poder, una lección brutal para cualquiera que osara desafiar la voluntad del señor de Valmira. La justicia, ciega y sorda, se había basado en el testimonio de 2 jornaleros a los que el duque había comprado con unas pocas monedas y la promesa de trabajo estable, un precio irrisorio por la vida de un hombre. Los primeros meses de Javier en la prisión provincial no fueron un descenso al infierno, sino algo más lento y tortuoso, el metódico desmantelamiento de un hombre. El olor a humedad y a lejía barata se le adhirió a la piel y al alma, un recordatorio constante de su nueva realidad. En aquel microcosmos de desesperanza dejó de ser Javier, el hijo de Isabel, el novio de Elena, para convertirse en el recluso 734. Su identidad fue borrada y reemplazada por un número cosido a un uniforme raído. Los días se fundían en una rutina gris y asfixiante. El recuento matutino, el rancho insípido, las horas vacías en el patio donde el sol parecía un visitante lejano y ajeno, y el silencio opresivo de la celda por la noche. Su mente, el único espacio que creía libre, se convirtió en una jaula dentro de otra jaula. Revivía el juicio una y otra vez, buscando un detalle, una palabra que pudiera haberlo cambiado todo. Repetía en su cabeza las caras de los 2 jornaleros que lo habían sentenciado con su perjurio, sus miradas bajas y huidizas. Recordaba la sonrisa apenas perceptible del duque, sentado en la primera fila, una mueca de triunfo que era el verdadero veredicto. En las primeras 8 semanas, los registros de la prisión muestran que perdió casi 10 kilos. El lápiz y el papel que su madre le había pasado seguían bajo el yergón, fríos e inertes. ¿Qué podía escribir un hombre que apenas sabía juntar letras contra una sentencia grabada en piedra por el poder y el dinero? La impotencia era un veneno que se extendía lentamente, paralizando no solo sus manos, sino también la voluntad de luchar. Fuera de los muros de la prisión, la sentencia de Javier se expandía como una mancha de aceite, contaminando cada rincón de la vida de su familia. Para Isabel y su hija pequeña, el pueblo se transformó en un territorio hostil. Cada domingo, Isabel recorría los 12 kilómetros hasta la prisión a pie, con un cesto que pesaba menos por la comida que por la humillación que cargaba.
Las vecinas que antes compartían con ella el pan y las confidencias, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlas, sus miradas una mezcla de lástima y, sobre todo, de miedo. El miedo a la ira del duque era más fuerte que cualquier lazo de amistad. La pequeña parcela de tierra, el orgullo de su difunto marido, comenzaba a llenarse de malas hierbas. Era un trabajo demasiado duro para una mujer sola y una niña, y ningún jornalero se atrevía a ofrecerles ayuda, temiendo ser asociado con la familia del incendiario. La presión económica se volvió insostenible. Isabel tuvo que empezar a lavar ropa para las pocas familias que aún le dirigían la palabra, trabajando hasta que sus manos quedaban en carne viva, solo para poder comprar lo más básico. Mientras tanto, Elena, la prometida de Javier, se veía atrapada en una tormenta silenciosa. Su propia familia, temerosa de las represalias del duque, le suplicaba que olvidara a Javier, que su lealtad a un criminal solo traería la ruina a su propia casa. Cada visita que le negaban, cada carta que le interceptaban, era una nueva grieta en un futuro que se desmoronaba. La condena de Javier no solo lo había encerrado a él, había levantado muros invisibles alrededor de las personas que más amaba. El punto de inflexión no llegó con un estallido de revelación divina ni con un plan maestro concebido en la oscuridad. Llegó de la forma más silenciosa y humana posible, a través de la desesperación. Tras casi 6 meses de encierro, el espíritu de Javier había comenzado a fracturarse de una manera que ni él mismo reconocía. El hombre que había entrado en aquella prisión, lleno de una rabia justa y la convicción de su inocencia, se estaba desvaneciendo, reemplazado por una sombra apática que apenas reaccionaba a los cambios de guardia o al sabor rancio de la comida. El lápiz y el papel que su madre le había entregado seguían bajo el jergón, no como un símbolo de esperanza, sino como un recordatorio cruel de su propia impotencia. ¿De qué servía la palabra escrita para alguien cuyas manos solo conocían la azada y el arado? Se sentía estúpido, un campesino analfabeto tratando de luchar contra un duque que movía los hilos de la justicia como si fueran marionetas. Una noche, golpeado por una fiebre que los registros de la enfermería describen como una simple indisposición, tuvo una pesadilla tan vívida que lo despertó empapado en sudor frío. En el sueño no estaba en la celda, sino en su propia tierra, pero no podía reconocerla. Las lindes se habían borrado, los olivos de su padre habían desaparecido, y en su lugar solo había un páramo vacío. Al despertar, comprendió el verdadero terror. No era la cárcel lo que lo estaba matando, sino el olvido. Estaban borrando su historia, su identidad, su lugar en el mundo. Fue durante la siguiente visita de su madre cuando todo cambió. Isabel, cuyo rostro parecía haber envejecido 10 años en apenas medio, lo miró a los ojos y vio el vacío que él sentía. No le llevó comida ese día, solo un trozo de pan duro y un trozo de queso. Cuando Javier la miró con extrañeza, ella le agarró la mano con una fuerza que no parecía propia de su edad y le susurró, con la voz rota por un llanto contenido: «No dejes que te vacíen por dentro, hijo. No dejes que tus recuerdos se pudran aquí. Escribe, escribe lo que sea. Escribe para Elena, escribe para mí. Pero sobre todo, escribe para que no te olvides de quién eras antes de que te pusieran ese número en la ropa». Aquellas palabras, sencillas y desesperadas, actuaron como un relámpago en la mente de Javier. De repente, no recordó el juicio ni al duque, sino a su padre, sentado junto al fuego en las noches de invierno, contándole historias de la familia, de los abuelos, de cómo cada olivo de su pequeña parcela tenía un nombre y una historia. Su padre, que tampoco sabía leer ni escribir, le había enseñado que la memoria era el único patrimonio que nadie podía arrebatarles. En ese instante, Javier comprendió. El duque podía haberle quitado la libertad, la reputación y el futuro, pero no podía entrar en su cabeza. Su memoria era el único trozo de tierra que le quedaba, y era allí donde iba a plantar su resistencia. Esa misma noche, por primera vez, Javier sacó el lápiz y una de las hojas de papel de estraza. La celda estaba en silencio, rota solo por la respiración de los otros reclusos. La luz de la luna que se filtraba por el pequeño ventanuco era insuficiente, pero no necesitaba ver con claridad. No iba a escribir un tratado legal, sino a vaciar su alma.
Sus dedos, gruesos y callosos por años de trabajo en el campo, sostenían el pequeño trozo de grafito con una torpeza casi dolorosa. La primera letra, una E para Elena, le salió temblorosa y deforme. Sintió una punzada de vergüenza. Un hombre de 28 años que apenas podía trazar su propio nombre. Durante casi una hora, luchó con las palabras, sudando de esfuerzo, borrando con la yema del dedo las letras que no se parecían a nada. No sabía de ortografía ni de gramática, solo conocía el sonido de las palabras en su boca. Así que empezó a escribir como hablaba. Elena, mi amor, no sé si estas letras llegarán a ti. Aquí dentro los días son todos iguales, grises como el cielo antes de la tormenta. No era una carta de amor elocuente, sino el testimonio crudo de un hombre que intentaba aferrarse a su humanidad. Cada palabra era una pequeña victoria contra el silencio y la desesperación que lo habían estado consumiendo. Al terminar esa primera hoja, exhausto pero con una extraña sensación de alivio, la escondió de nuevo bajo el jergón. No sabía si esa carta llegaría a su destino, pero por primera vez en meses sentía que había hecho algo. Había hablado, aunque fuera en un susurro escrito en la oscuridad. Lo que comenzó como un intento desesperado por conectar con el mundo exterior, pronto se transformó en algo mucho más poderoso. Después de escribir varias cartas a Elena y a su madre, Javier se dio cuenta de que el acto de escribir estaba organizando sus pensamientos de una manera que nunca había experimentado. Los recuerdos, antes un torbellino caótico de rabia y dolor, empezaban a asentarse, a encontrar un orden. Fue entonces cuando su enfoque cambió. En lugar de limitarse a describir su miseria en la cárcel, comenzó a reconstruir metódicamente los días y semanas previos al incendio. Dejó de escribir cartas y empezó a redactar un diario, una crónica de su verdad. Anotaba cada detalle que su memoria podía rescatar, por insignificante que pareciera. Martes, 2 semanas antes, el capataz del duque, Ramiro, discutió con Juan el pastor junto al Pozo Viejo. Ramiro le reclamaba una oveja perdida. Juan juraba que la había visto cerca del granero del duque esa misma mañana. Jueves, 1 semana antes, me crucé con los 2 jornaleros que testificaron contra mí. Olían a vino barato y se reían de algo que les había prometido el duque. Uno de ellos, el más joven, no se atrevió a mirarme a los ojos. El papel de estraza se fue llenando de nombres, fechas, conversaciones escuchadas al pasar, gestos furtivos y promesas rotas. No estaba construyendo una defensa legal, estaba tejiendo un tapiz de la vida del pueblo, un mapa de las pequeñas injusticias y tensiones que bullían bajo la superficie de aparente calma impuesta por el poder del duque. Esta nueva rutina no pasó desapercibida. En un entorno donde cada gesto es observado y analizado, la imagen de Javier, acurrucado en un rincón de la celda o del patio, escribiendo febrilmente en sus trozos de papel, generó suspicacias. Algunos reclusos se burlaban de él, llamándole el escribano. Otros, los más peligrosos, lo miraban con recelo, pensando que podría ser un soplón. Los guardias, en su mayoría hombres rudos y desconfiados, veían su actividad como una posible infracción de las normas. El riesgo de que sus escritos fueran descubiertos y destruidos era constante. Cada vez que había una inspección sorpresa en las celdas, Javier sentía un pánico helado. Escondía las hojas enrolladas en el hueco de una pata suelta de su catre, rezando para que no miraran allí. Pero en medio de esa hostilidad y peligro surgió un aliado inesperado y silencioso. Se trataba de un carcelero anciano, un hombre llamado Mateo, al que le faltaban pocos meses para jubilarse. Mateo había visto pasar por aquella prisión a cientos de hombres, culpables e inocentes, y sus ojos cansados habían aprendido a distinguir la desesperación de la maldad. Observó a Javier durante semanas, notó la intensidad de su concentración, la forma en que el acto de escribir parecía mantenerlo anclado a la vida. No entendía qué escribía, pero veía que no era la carta de un criminal, sino el trabajo de un hombre que se negaba a rendirse. Mateo nunca le dirigió una palabra sobre sus escritos. Su ayuda no consistió en actos heroicos, sino en pequeños gestos de omisión que lo eran todo en un lugar como aquel. Cuando le tocaba hacer la ronda por la noche, pasaba por la celda de Javier, y si lo veía escribiendo a la escasa luz de la luna, simplemente seguía de largo sin decir nada. Si durante una inspección se acercaba al catre de Javier, tosía ruidosamente o dejaba caer su manojo de llaves, dándole a Javier los segundos preciosos que necesitaba para disimular su escondite. Una vez, incluso, le dejó sobre el jergón un cabo de lápiz un poco más largo que el que tenía, sin mediar palabra, como si se le hubiera caído por accidente.
Estos gestos, que podrían parecer insignificantes desde fuera, crearon una pequeña burbuja de seguridad en torno a Javier. Le permitieron continuar su labor sin el miedo constante a ser descubierto. Mateo, con su silencio cómplice, se convirtió en el guardián anónimo de la única arma que Javier poseía. No lo hacía por un sentido abstracto de la justicia, sino por algo más profundo, un tardío remordimiento por todas las injusticias que había presenciado a lo largo de su carrera, y la necesidad, antes de retirarse, de hacer lo correcto una sola vez, aunque fuera simplemente mirando hacia otro lado. Su pasividad se convirtió en el acto de resistencia más activo que Javier podría haber esperado. Con el paso de los meses, la pila de papeles de Estraza creció. Lo que había empezado como un ejercicio de memoria se había convertido en un documento extraordinariamente detallado. Javier desarrolló su propio sistema de organización. Usaba pequeños símbolos en los márgenes para conectar eventos y personas. Una cruz para las mentiras demostrables, un círculo para las conversaciones escuchadas, una línea ondulada para los rumores que circulaban por el pueblo. Su falta de educación, que al principio había sido su mayor obstáculo, se convirtió en una ventaja inesperada. Al no estar limitado por las convenciones de la escritura formal, su relato era visceral, directo y cargado de una autenticidad innegable. No intentaba sonar como un abogado, sonaba como un hombre contando la verdad tal y como la había vivido. Describía el color del cielo el día de la discusión entre el capataz y el pastor, el olor a tierra mojada la tarde en que vio al duque prometerle un jornal doble a uno de los testigos, la forma en que la yegua favorita del duque cojeaba de la pata delantera izquierda, un detalle que el aristócrata había intentado ocultar para no devaluarla antes de una venta. Eran estos detalles, aparentemente triviales, los que daban a sus escritos un peso irrefutable. No eran acusaciones, eran observaciones. Y las observaciones, a diferencia de las opiniones, podían ser verificadas. La escritura no solo estaba salvando su cordura, estaba forjando, letra a letra, la llave que podría, algún día, abrir la puerta de su celda. Pasaron casi 2 años. 2 años en los que la rutina de escribir se había convertido en el único ancla de Javier. Sus manos, antes torpes con el lápiz, se movían ahora con una precisión y una velocidad que él mismo no habría creído posibles. La pila de papeles de Estraza, cuidadosamente numerados y ocultos, ya no era un simple diario, sino un expediente. Contenía un mapa detallado de las relaciones de poder, las deudas y los secretos del pueblo. Javier sentía que tenía en sus manos una bomba, pero no sabía cómo encender la mecha. La primera tentativa fue un fracaso predecible y doloroso. Confiado en la abrumadora cantidad de detalles que había recopilado, le entregó a su madre, durante una de sus visitas, un resumen de 2 páginas con los puntos clave de su investigación. Le pidió, con una mezcla de esperanza y desesperación, que se lo llevara al abogado de oficio que lo había defendido en el juicio. Isabel, con el corazón encogido, pero obediente, hizo el largo viaje a la capital de la provincia. El abogado, un hombre de mediana edad con la mirada perpetuamente cansada, ni siquiera terminó de leer el primer párrafo. Le devolvió los papeles a Isabel con un gesto de fastidio. «Señora», le dijo, sin mirarla a los ojos, «esto no son pruebas, son los desvaríos de un hombre desesperado. El caso está cerrado. El duque de Valmira es un hombre influyente. Le aconsejo que no remueva más este asunto si no quiere que las consecuencias sean peores para usted y para su hijo». Isabel regresó al pueblo con el peso de esa derrota, un peso que se sumaba a los 2 años de humillación. La puerta de la justicia, la oficial, se había cerrado de un portazo. La negativa del abogado, aunque devastadora, fue la primera gran lección en la estrategia de Javier. Comprendió que el sistema que lo había condenado nunca iba a ser el que lo absolviera. No podía luchar contra el duque en su terreno, en los juzgados y los despachos. Tenía que cambiar el campo de batalla. Tenía que llevar la guerra al único lugar donde el poder del duque podía ser desafiado: la memoria colectiva del pueblo. Fue entonces cuando su plan cambió radicalmente. Dejó de pensar en sus escritos como una prueba legal y comenzó a verlos como semillas. Durante las siguientes visitas ya no le entregaba a su madre resúmenes ni peticiones. En su lugar le daba pequeñas notas, cada una con una instrucción específica y aparentemente inofensiva. «Madre, cuando vaya a por el pan, pregúntele a la mujer del panadero si se acuerda de aquella tarde de San Juan en la que los 2 jornaleros, Pedro y Manuel, pagaron la cuenta de media taberna con monedas de plata nuevas. Pregúnteselo como si no tuviera importancia, como si fuera un recuerdo lejano. O, cuando se cruce con el herrador,
Menciónele de pasada que yo recuerdo perfectamente que la yegua del duque cojeaba de la pata izquierda la semana del incendio y que me extrañó mucho que la llevara a la feria. Javier estaba transformando a su madre, sin que ella fuera plenamente consciente, en una agente de contrainformación. No estaba difundiendo acusaciones, sino preguntas. Y las preguntas, en un lugar donde reinaba el silencio, eran mucho más subversivas que las afirmaciones. Isabel, con la fe ciega de una madre que sabe a su hijo inocente, siguió las instrucciones al pie de la letra. Su papel era perfecto. Nadie sospecharía de una mujer mayor, consumida por la pena, que simplemente recordaba viejos tiempos en sus conversaciones cotidianas. El efecto fue lento, pero profundo. La mujer del panadero, al principio, despachó la pregunta con un encogimiento de hombros. Pero esa noche, mientras amasaba el pan para el día siguiente, el recuerdo volvió a ella con una claridad sorprendente. Sí, recordaba las monedas de plata. Recordaba haber pensado qué suerte habían tenido aquellos dos que nunca tenían un real para poder permitirse tal generosidad. Se lo comentó a su marido, y al día siguiente, el marido se lo comentó a un cliente. La semilla había germinado. Lo mismo ocurrió con el herrador. La mención de Isabel sobre la yegua coja activó un recuerdo que él había reprimido por miedo. Recordaba perfectamente cómo el capataz del duque le había ordenado que no dijera nada sobre la lesión del animal. Un pequeño detalle, sin importancia aparente, pero que demostraba que el entorno del duque estaba acostumbrado a ocultar la verdad. Poco a poco, los escritos de Javier, filtrados a través de las conversaciones de Isabel, comenzaron a tejer una red invisible de dudas que se extendía por todo el pueblo. Las mentiras del duque habían sido un muro sólido, pero Javier estaba encontrando las grietas. Este murmullo creciente no tardó en llegar a los oídos del duque de Valmira. Su poder no se basaba tanto en la fuerza como en el control de la información y en la percepción de su infalibilidad. De repente, sentía que ese control se le escapaba. La gente ya no bajaba la mirada con tanta rapidez cuando él pasaba. En la taberna, las conversaciones se detenían, pero el silencio que quedaba era diferente. No era un silencio de sumisión, sino de expectación. El duque reaccionó como siempre lo hacía, con una demostración de poder sutil pero inequívoca. Aumentó la presión sobre la familia de Elena, insinuando que el contrato de arrendamiento de las tierras de su padre podría no ser renovado si la joven seguía deshonrando su nombre con su lealtad a un convicto. A los jornaleros que habían comenzado a hablar, les redujo las jornadas de trabajo, alegando una mala cosecha. Al mismo tiempo, se mostró más generoso que nunca con aquellos que le eran leales, repartiendo vino en la plaza y perdonando pequeñas deudas. Estaba intentando dividir al pueblo, recordarles a todos quién controlaba su sustento. Era una jugada inteligente que aumentó la tensión a un nivel casi insoportable. Las familias se enfrentaban entre sí y la red de dudas que Javier había tejido con tanto esfuerzo amenazaba con romperse bajo la presión del miedo y la necesidad económica. En medio de esta nueva ofensiva, Elena se convirtió en el epicentro de la batalla moral del pueblo. Su familia, aterrorizada ante la perspectiva de perderlo todo, le prohibió cualquier contacto con Isabel y la presionó para que aceptara la corte de un sobrino del administrador del duque, un joven con buenas perspectivas que garantizaría la seguridad de la familia. Elena se sentía atrapada, desgarrada entre el amor y el deber filial. Fue en ese momento cuando Isabel, arriesgándose a la ira del duque, ideó una forma de hacerle llegar una de las cartas de Javier. No era una de las notas estratégicas, sino una de las primeras que había escrito, una carta personal, llena de faltas de ortografía, pero rebosante de una sinceridad desgarradora. En ella, Javier no le pedía que luchara por él, sino simplemente que no olvidara la verdad de lo que habían sido. La lectura de aquella carta, en la soledad de su habitación, fue el catalizador que Elena necesitaba. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, a la vista de todos, se acercó a Isabel, que recogía agua de la fuente, y la abrazó. No dijo una palabra, pero el gesto fue un grito de desafío que resonó en cada rincón. Fue una declaración pública de que su lealtad no estaba en venta. Aquel abrazo, un simple acto de amor y solidaridad, infundió un coraje inesperado en aquellos que lo presenciaron. Demostró que el miedo del duque, aunque poderoso, no era invencible. El acto de Elena tuvo un efecto dominó. El viejo pastor, Juan, a quien el capataz del duque había acusado falsamente de robar una oveja meses antes del incendio, se acercó a Isabel esa misma tarde y le ofreció un queso, para el muchacho. Era su forma de decir: yo también recuerdo, yo también sé lo que es una injusticia. Pronto otros siguieron su ejemplo.
no eran actos de rebelión abierta, sino pequeñas muestras de apoyo que en conjunto formaban un muro de resistencia silenciosa. Una viuda cuya tierra lindaba con la de Javier comenzó a quitar las malas hierbas de su parcela abandonada. El herrero le arregló gratis una herramienta rota a Isabel. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero que cambiaron por completo la dinámica del pueblo. La familia de Javier ya no estaba aislada. Estaban rodeadas por una comunidad que, aunque todavía asustada, había decidido que la decencia era más importante que la prudencia. Javier, al recibir estas noticias a través de su madre, sintió por primera vez en años una oleada de esperanza genuina. Sus palabras, escritas en la soledad de una celda, habían logrado lo que ningún abogado podría haber hecho. Habían devuelto al pueblo su conciencia. Se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por su libertad, sino por la dignidad de todos ellos. Con esta nueva red de apoyo consolidada, Javier supo que era el momento de dar el siguiente paso, el más arriesgado de todos. Había oído a través de otros reclusos hablar de un joven sacerdote recién llegado a un pueblo vecino, un hombre llamado Padre Miguel, conocido por su formación en la ciudad y por un sentido de la justicia que a menudo chocaba con las viejas jerarquías. Este hombre, pensó Javier, no tendría miedo del duque. El desafío era monumental: cómo hacer llegar sus escritos, que ahora ocupaban un fajo considerable de papeles, fuera de la prisión y a manos de ese sacerdote. Solo había una persona que podía ayudarlo: Mateo, el viejo carcelero. Durante años, su relación se había basado en un pacto de silencio, en gestos no reconocidos. Pedirle ayuda directamente significaba romper ese pacto y poner a Mateo en un peligro terrible. Si lo descubrían, no solo perdería su pensión a punto de jubilarse, sino que podría enfrentarse él mismo a la cárcel. Javier pasó semanas debatiéndose. Reescribió y ordenó todas sus notas, creando un único documento coherente, un relato cronológico de la verdad, que tituló con letra temblorosa: La memoria de un hombre honrado. Era su testamento, su obra maestra de resistencia. Finalmente, tomó una decisión. En la siguiente ronda nocturna, cuando Mateo pasó por su celda, Javier, por primera vez, le susurró su nombre. El viejo carcelero se detuvo y en la penumbra sus ojos se encontraron. El momento de la verdad había llegado. Javier no le entregó el fajo de papeles con un discurso grandilocuente ni con una súplica desesperada. Simplemente lo deslizó entre los barrotes de la celda y el gesto contenía el peso de 3 años de soledad, de injusticia y de una fe inquebrantable en la palabra escrita. Mateo, susurró, y el nombre, pronunciado en voz alta por primera vez entre ellos, fue un contrato de confianza. El viejo carcelero miró el manuscrito, la memoria de un hombre honrado, y luego a los ojos de Javier. Vio en ellos no la locura de un recluso, sino la claridad de un hombre que había encontrado la única salida posible. Para Mateo, aceptar aquel paquete era arriesgarlo todo: su inminente jubilación, su modesta pensión, su propia libertad. Durante un minuto que se sintió eterno, el mundo se detuvo en aquel pasillo mal iluminado. El carcelero pensó en su mujer, en su pequeña casa, en los años de servicio obediente y silencioso a un sistema que a menudo le había revuelto el estómago. Recordó a otros hombres como Javier, hombres cuya inocencia se había marchitado en aquellas celdas. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado que delataba la guerra que se libraba en su interior, extendió la mano y tomó los papeles. No dijo nada, no hacía falta. Con aquel simple acto, Mateo dejaba de ser un guardián de los muros para convertirse en un custodio de la verdad. Su silencio cómplice se había transformado en una participación activa. El plan de Javier, forjado en la oscuridad y la desesperanza, dependía ahora de un hombre que, por primera vez en 30 años de carrera, había decidido desobedecer una orden no escrita, la de mirar siempre hacia otro lado. El viaje de Mateo al pueblo vecino, al amanecer del día siguiente, fue el más largo y tenso de su vida. Llevaba el manuscrito de Javier escondido bajo su chaqueta, pegado al cuerpo, sintiendo cada hoja como una brasa ardiente que podía delatarlo en cualquier momento. Cada crujido de las hojas secas en el camino, cada mirada de un campesino madrugador le provocaba un sobresalto. No era un hombre acostumbrado al engaño ni a la conspiración. Su vida había transcurrido en la monotonía predecible de los horarios y los reglamentos de la prisión. Ahora se sentía como un fugitivo, un portador de un secreto peligroso que podía destruir no solo al duque, sino también a él mismo.
Encontró la parroquia del Padre Miguel, una pequeña iglesia de piedra encalada que parecía humilde e inofensiva. El sacerdote, un hombre de unos 40 años con una mirada inteligente y directa, lo recibió en su sacristía, un cuarto austero que olía a incienso y a cera vieja. Mateo, con las manos temblorosas, le entregó el fajo de papeles. «Padre, no sé si esto es la locura de un hombre o la verdad de un pueblo entero», dijo, con la voz ronca por la emoción y el miedo. «Pero un hombre bueno se está pudriendo en la cárcel y creo que la respuesta está aquí dentro. Solo le pido que lo lea». El Padre Miguel tomó el manuscrito, sintiendo la textura áspera del papel de estraza y la densidad de la escritura apretada. Miró al viejo carcelero y vio en su rostro el peso de una conciencia que por fin se liberaba. Asintió lentamente. «Deje esto conmigo, Mateo. Haré lo que sea justo». Mateo salió de la iglesia sintiéndose más ligero, como si se hubiera quitado de encima el peso de 30 años de injusticias presenciadas en silencio. El Padre Miguel pasó las siguientes 48 horas absorto en la lectura de La memoria de un hombre honrado. No lo leyó como un confesor buscando un pecado, ni como un juez buscando una prueba, sino como un historiador desenterrando un testimonio perdido. Quedó impresionado, no por la elocuencia del lenguaje, que era torpe y directo, sino por la abrumadora coherencia de los detalles. Javier no había escrito un alegato, había construido una crónica. Fechas, horas, nombres, fragmentos de conversaciones, el color de un pañuelo, la cojera de un caballo, eran piezas de un mosaico que, una vez ensamblado, revelaba una imagen nítida y terrible de la conspiración. El sacerdote comprendió de inmediato que llevar aquel documento a las autoridades locales sería como entregarle la soga al verdugo. La influencia del duque de Valmira era una telaraña que lo envolvía todo. Necesitaba a alguien de fuera, alguien con la formación y el coraje para enfrentarse a un poder tan arraigado. Pensó en su sobrino, Ricardo, un joven abogado que acababa de abrir su propio despacho en la capital. Ricardo era idealista, sí, pero también metódico y tenaz, un hombre que creía en la ley, no como un instrumento de poder, sino como un escudo para los indefensos. Esa misma tarde, el Padre Miguel viajó a la ciudad. No le envió el manuscrito por correo, se lo entregó en persona, junto con una explicación detallada del miedo que atenazaba al pueblo. «Ricardo», le dijo, «esto es más que un caso. Es una prueba de fe, no en Dios, sino en la justicia». Ricardo, al principio, se mostró escéptico. Había visto muchos casos de presos que clamaban su inocencia con historias enrevesadas. Pero mientras leía las primeras páginas, su escepticismo se fue transformando en una intensa curiosidad profesional. La precisión de los datos era asombrosa. Javier no acusaba, simplemente observaba y registraba. Era el trabajo de un cronista, no el de un fabulador. Lo que finalmente convenció a Ricardo no fue un dato concreto, sino el tono general del escrito, la ausencia total de autocompasión y la persistencia casi obsesiva en registrar la verdad. Decidió que no podía ignorarlo. Pero en lugar de presentar una apelación formal, lo que habría alertado al duque y le habría dado tiempo para destruir pruebas y presionar a más gente, optó por una estrategia mucho más sutil. Durante las siguientes semanas, Ricardo visitó el pueblo de Javier, pero no como abogado. Se presentó como un escritor interesado en las costumbres y tradiciones de la Extremadura rural. Con una libreta en la mano y una actitud afable, se sentó en la taberna, conversó con los ancianos en la plaza y ayudó en las tareas del campo. No hacía preguntas directas sobre el incendio. En cambio, guiaba las conversaciones hacia los días y semanas que Javier había documentado. ¿Recuerdan la feria de ganado de hace 3 años? Me han contado que la yegua del duque, la Torda, ganó un premio. ¿Es cierto? La pregunta, aparentemente inocente, abría la puerta a los recuerdos. La estrategia de Ricardo funcionó a la perfección. El viejo herrador, al oír la pregunta sobre la yegua, soltó una risa amarga. Ganar ganó, pero a punto estuvo de no competir. Tenía una cojera en la pata izquierda que el capataz me hizo curar a escondidas la noche antes. El detalle coincidía exactamente con una de las anotaciones de Javier. Hablando con el pastor Juan, Ricardo mencionó de pasada una disputa por unas tierras. El pastor, sintiéndose seguro con aquel forastero que no parecía representar ninguna amenaza, le confió cómo el capataz del duque le había presionado para que mintiera sobre el paradero de unas ovejas,
justo la semana del incendio. Una conversación con la mujer del panadero confirmó la historia de las monedas de plata con las que los dos testigos, Pedro y Manuel, habían pagado sus deudas justo después de testificar. Cada conversación era una nueva pieza que encajaba en el rompecabezas que Javier había dibujado en su celda. Los aldeanos, al hablar con Ricardo, no sentían que estuvieran traicionando a nadie, simplemente estaban compartiendo recuerdos. Pero el joven abogado estaba tejiendo esos recuerdos en una red de pruebas circunstanciales tan densa que resultaba irrefutable. La verdad, que había sido enterrada bajo el peso del miedo, estaba saliendo a la superficie, no con un grito, sino con un coro de susurros confirmados. El clímax no ocurrió en un juzgado, sino en el salón principal de la finca del duque de Valmira. Ricardo solicitó una audiencia, presentándose esta vez como el abogado de la familia de Javier. El duque lo recibió con una sonrisa condescendiente, esperando despachar al joven idealista con unas cuantas amenazas veladas. Pero Ricardo no levantó la voz. Con una calma glacial, extendió sobre la mesa de caoba una copia del manuscrito de Javier. Al lado, colocó una serie de declaraciones juradas, firmadas por el herrador, el pastor, la mujer del panadero y una docena más de aldeanos, cada una corroborando un detalle específico del relato de Javier. «Señor duque», comenzó Ricardo, «no he venido a pedirle justicia, porque sé que usted la compra y la vende a su antojo. He venido a ofrecerle una elección». Le explicó que tenía dos caminos: usar su influencia para que la condena de Javier fuera anulada discretamente, alegando un error judicial, o enfrentarse a la publicación del manuscrito y las declaraciones en los periódicos de la capital. La segunda opción no solo significaría un escándalo que destruiría su reputación, sino que abriría la puerta a una investigación oficial sobre perjurio y soborno. El rostro del duque pasó de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente a una furia impotente. Miró los papeles, la letra torpe de Javier junto a las firmas de la gente que él creía poseer, y comprendió que había perdido. Su poder no residía en la ley, sino en el miedo y el silencio, y ambos se habían roto. La caída del duque de Valmira fue tan silenciosa como brutal. 2 semanas después de la visita de Ricardo, un escueto comunicado del Tribunal Provincial anunció la anulación de la sentencia de Javier por irregularidades procesales. No hubo más explicaciones, pero en el pueblo todos sabían la verdad. Los 2 jornaleros que habían testificado en falso, al ver que su protector ya no podía ampararlos, desaparecieron una noche sin dejar rastro. El duque, por su parte, se encerró en su finca. Dejó de pasear por el pueblo, de asistir a misa, de impartir su justicia particular. La gente ya no bajaba la mirada a su paso, simplemente lo ignoraban. Su presencia se volvió irrelevante. Los jornaleros empezaron a buscar trabajo en otras tierras, sus proveedores le exigían el pago por adelantado, y los favores que antes obtenía con una simple llamada, ahora le eran negados. Su imperio, construido sobre la frágil base de la intimidación, se desmoronó no por un ataque frontal, sino por la erosión constante de la verdad. La victoria de Javier no fue una explosión, sino una implosión. Las palabras que había escrito en la soledad de su celda, transmitidas por la lealtad de una madre, la complicidad de un carcelero y el coraje de una comunidad que redescubría su dignidad, habían resultado ser más poderosas que todo el oro y toda la influencia del hombre más temido de la comarca. La memoria de un hombre honrado había reescrito la historia. El día que Javier salió de la prisión, 3 años, 2 meses y 14 días después de haber entrado, no hubo una fiesta en la plaza del pueblo. No hubo vítores ni aplausos. En su lugar hubo algo mucho más profundo y significativo, un silencio respetuoso. Cuando el viejo autobús lo dejó en la entrada del camino polvoriento que llevaba a su casa, los mismos vecinos que antes habían cruzado la calle para no saludar a su madre, ahora se detenían en sus labores. Los hombres se quitaban el sombrero, las mujeres asentían con la cabeza, una mezcla de vergüenza por su cobardía pasada y admiración por la tenacidad de aquel hombre. Javier caminó con paso lento, no como un hombre derrotado, sino como alguien que ha cargado un peso inmenso y finalmente puede dejarlo en el suelo. Cada metro de aquel camino era un recuerdo recuperado, un trozo de vida que le habían robado. Al llegar a su puerta, Isabel lo esperaba. No hubo un grito de alegría, sino un abrazo largo y mudo que contenía todos los años de visitas a través de los barrotes, de cartas leídas a escondidas, de fe inquebrantable. Su hermana pequeña, ya no tan pequeña, lloraba en silencio. En aquel umbral no se celebraba una victoria contra el duque,
sino el triunfo silencioso de una familia que se había negado a desintegrarse. Habían perdido tiempo, pero habían ganado una dignidad que ninguna sentencia podía arrebatarles. Era el final de una guerra que se había librado no con armas, sino con tinta y memoria. La reunión con Elena fue un eco de ese mismo silencio elocuente. Se encontraron junto al viejo pozo, el mismo lugar donde habían intercambiado sus primeras promesas. Habían pasado más de 3 años, y el tiempo había dejado su marca en ambos. Javier llevaba en el rostro la palidez del encierro y una seriedad que antes no tenía. Elena en sus ojos, la fatiga de una lucha constante contra su propia familia y contra la desesperanza del pueblo. No necesitaron grandes declaraciones. Se miraron y en esa mirada se reconocieron. No como los jóvenes enamorados que habían sido, sino como dos supervivientes que habían mantenido viva una llama en medio de la peor de las tormentas. Él le tomó la mano, y sus dedos, que habían aprendido a sostener un lápiz con la misma firmeza con la que antes sostenían el arado, se entrelazaron con los de ella. Su boda, celebrada un mes después, fue un acto de afirmación. No fue una gran fiesta, sino una ceremonia íntima en la pequeña iglesia, con la presencia de su familia y de aquellos pocos que, como el viejo pastor Juan o el herrador, habían dado un paso al frente cuando el miedo aún reinaba. El padre Miguel ofició la ceremonia con una solemnidad especial, sabiendo que no estaba uniendo solo a 2 personas, sino sellando el final de una injusticia. El matrimonio de Javier y Elena no era un final feliz de cuento, sino el comienzo consciente y deliberado de una vida reconstruida sobre los cimientos de la verdad y la lealtad. El primer acto de Javier como hombre libre fue regresar a su tierra. La pequeña parcela, el orgullo de su padre y el origen de todo el conflicto, era un reflejo de los años perdidos, un mar de malas hierbas y tierra agrietada por el abandono. Para cualquier otro habría sido una visión desoladora. Para Javier era un lienzo en blanco. Poner las manos de nuevo en la tierra fue un acto casi sagrado, una forma de reconectar con el hombre que era antes del número 734. Cada hierbajo que arrancaba era un día de injusticia borrado. Cada golpe de azada en la tierra seca era una reafirmación de su identidad. Al principio trabajó solo, desde el alba hasta el anochecer, en un diálogo mudo con su pasado y su futuro. Pero al tercer día, algo cambió. El herrador apareció con sus 2 hijos mayores, sin decir palabra, y se puso a trabajar a su lado. Al día siguiente se unió el pastor Juan. Pronto eran una docena de hombres, los mismos que antes habían temido las represalias del duque, trabajando hombro con hombro para devolverle la vida a aquella tierra. No lo hacían por caridad, sino por un sentido de justicia reparadora. Estaban ayudando a reconstruir no solo la parcela de Javier, sino la propia decencia de la comunidad. En menos de una semana, la tierra estaba limpia y arada, lista para la siembra. Ya no era solo la tierra de Javier, se había convertido en un símbolo tangible de la resistencia del pueblo, un testimonio de que la solidaridad, una vez despierta, era más fértil que cualquier campo. Javier no volvió a ser el mismo hombre sencillo y despreocupado que había entrado en prisión. El encierro no lo había quebrado, pero sí lo había templado. Se volvió más callado, más observador. Un hombre que medía sus palabras porque había aprendido el inmenso valor que podían tener. Descubrió que la victoria no le había traído un deseo de venganza, sino una profunda sensación de responsabilidad. Había visto de cerca cómo la ignorancia y el analfabetismo convertían a hombres buenos en peones fáciles para los poderosos. Y decidió que su verdadera misión no era cultivar la tierra, sino cultivar mentes. Empezó de forma modesta. Las tardes de domingo, bajo la sombra del gran olivo de su parcela, reunía a los niños del pueblo, a los hijos de los jornaleros que no tenían acceso a una escuela formal. Con trozos de carbón y viejas tablas de madera, les enseñaba las letras, las mismas que él había aprendido a trazar en la penumbra de su celda. Les enseñaba a leer, a escribir, a firmar su propio nombre, para que nadie pudiera engañarlos con un contrato que no entendían. No era un maestro titulado, pero su enseñanza iba más allá de la gramática. Les enseñaba que una palabra escrita es un acto de poder, que tener una voz es el primer paso para ser libre. Su pequeña escuela improvisada se convirtió en el corazón latente del nuevo pueblo, el legado más duradero de su lucha, garantizando que la historia de un hombre honrada no fuera una excepción, sino el comienzo de una nueva norma.
El impacto de la liberación de Javier se extendió mucho más allá de su propia vida, transformando la psicología colectiva del pueblo. El miedo al duque de Valmira, que había sido el aire que todos respiraban, se disipó lentamente, reemplazado por una nueva forma de orgullo comunitario. La gente caminaba con la cabeza un poco más alta. En la taberna, las conversaciones ya no se susurraban, se hablaba abiertamente de los precios del grano, de los jornales justos, de los derechos. El silencio impuesto por el duque había sido roto para siempre. Los pequeños actos de desafío se volvieron más comunes. Cuando el nuevo capataz de la finca intentó pagar menos de lo acordado a un grupo de jornaleros, estos, por primera vez en su historia, se negaron a trabajar hasta recibir el pago correcto. Ganaron. El poder ya no residía únicamente en la casa grande, sino que se había redistribuido, gota a gota, entre la gente común. El abogado Ricardo siguió visitando el pueblo, no ya como un salvador, sino como un amigo, ofreciendo consejo legal gratuito a quienes lo necesitaban. La historia de Javier se convirtió en una leyenda local, una parábola que los abuelos contaban a sus nietos, no como un cuento de héroes y villanos, sino como un recordatorio práctico de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz, y que la fuerza de una comunidad reside en la suma de sus pequeñas valentías individuales. Años más tarde, la imagen de Javier se había fundido con el paisaje de su tierra. Ya no era el exconvicto, ni el héroe del pueblo. Era simplemente Javier, el hombre que leía a los niños bajo un olivo, el vecino cuyo consejo se buscaba por su ecuanimidad y su sabiduría ganada a pulso. Su victoria final no fue la caída del duque, que acabó sus días como una figura patética y aislada, sino la normalidad que logró construir sobre las ruinas de la injusticia. Recuperó su vida, pero lo hizo sin olvidar nunca el precio. Cada vez que tomaba un lápiz para anotar las cuentas de la cosecha o para escribir una carta, sentía el eco de aquel primer trazo tembloroso en la oscuridad de la celda. No era un recuerdo doloroso, sino un ancla, un recordatorio del poder que reside en las cosas más simples. Su historia demostró a toda una comarca que la verdadera autoridad no emana de los títulos ni de la riqueza, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aquel día, cuando salió de la cárcel, todos comprendieron que los muros no pueden encerrar una verdad escrita con el alma y que la mano que ara la tierra también puede, con la simpleza de un lápiz, derribar un imperio de mentiras y sembrar un futuro donde la dignidad pueda florecer. El legado de Javier no se mide en la tierra que recuperó ni en la caída del hombre que lo humilló. Se mide, décadas después, en el sonido que llena las tardes de verano bajo el gran olivo de su parcela. Es el sonido de las voces infantiles, titubeantes al principio y luego seguras, leyendo en voz alta pasajes de libros que sus propios padres nunca pudieron descifrar. La pequeña escuela improvisada de Javier se convirtió en una institución no oficial, un pilar de la comunidad tan sólido como la iglesia o el ayuntamiento. Allí, con la misma paciencia con la que una vez desbrozó su campo, desbrozaba el analfabetismo que había sido el caldo de cultivo del miedo y la sumisión. Enseñó a los niños que firmar su nombre no era solo un acto administrativo, sino una declaración de existencia. Les mostró que las palabras bien ordenadas podían construir un argumento, defender un derecho o preservar una memoria. Cada niño que aprendía a leer era un muro más que se levantaba contra la tiranía del silencio. Los padres, jornaleros de manos curtidas que observaban desde la distancia, veían en aquella escena no solo una oportunidad para sus hijos, sino una forma de redención para ellos mismos. Entendían que Javier no solo les estaba regalando un futuro a sus hijos, les estaba devolviendo la voz que a su generación le habían robado. El arma que el sistema había usado para condenarlo, su incapacidad para defenderse con la palabra escrita, se había transformado en sus manos en el escudo más poderoso para proteger a toda una comunidad. La transformación más profunda, sin embargo, fue invisible. Ocurrió en la conciencia colectiva del pueblo. La historia de Javier se convirtió en el mito fundacional de una nueva era. Ya no eran los nietos de siervos que temían al señor del castillo, eran los hijos y nietos de un pueblo que había aprendido a leer la verdad entre líneas. El miedo, esa niebla densa que había paralizado a generaciones, se disipó para dar paso a una cautelosa pero firme confianza en su propia fuerza. Las decisiones dejaron de tomarse en el despacho del administrador de la finca y comenzaron a discutirse en la plaza, a la luz del día.
Cuando llegó una compañía minera con promesas de riqueza a cambio de contaminar el río, la gente no se dejó seducir. Organizaron una asamblea, leyeron los contratos con la ayuda de los jóvenes que Javier había enseñado y de forma unánime rechazaron la oferta. Aprendieron que el poder no era algo que se concedía desde arriba, sino algo que se construía desde abajo, con la argamasa de la solidaridad y el conocimiento. El silencio dejó de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en una reliquia de un pasado vergonzoso. La gente aprendió a hablar, a discrepar, a exigir. El legado de Javier no fue la paz, sino el debate. Les enseñó que una comunidad sana no es la que obedece en silencio, sino la que discute en voz alta para encontrar el camino más justo para todos, incluso si ese camino es el más difícil. Con el paso de los años, Javier se convirtió en una figura patriarcal, pero su autoridad no emanaba de la riqueza ni del poder, sino de las cicatrices. Llevaba la prisión en su mirada, en la forma en que a veces se quedaba absorto, como si escuchara el eco de una puerta de hierro cerrándose. Pero no había amargura en él. Había transformado el veneno de la injusticia en el antídoto de la sabiduría. Cuando dos vecinos discutían por los lindes de sus tierras, no acudían al juez, sino a Javier. Él no dictaba sentencias, escuchaba. Escuchaba con la misma intensidad con la que había escrito en su celda, buscando el detalle, la palabra no dicha, la verdad oculta bajo capas de orgullo y dolor. Su experiencia le había enseñado que cada conflicto tiene su propia crónica secreta. Su mayor victoria personal no fue ver al duque consumirse en su propia irrelevancia, sino encontrar la paz en su propia historia. Aceptó que los 3 años robados no volverían, pero comprendió que lo que había construido a partir de esa pérdida era infinitamente más valioso que la vida sencilla que le habían arrebatado. Elena, su compañera hasta el final, solía decir que Javier había entrado en la cárcel siendo un campesino y había salido siendo un filósofo de la tierra, cuya tesis doctoral no estaba escrita en papel fino, sino en el carácter indomable de su gente y en la libertad de las generaciones que le sucedieron. La historia de Javier y sus cartas trasciende las fronteras de su pequeño pueblo para convertirse en un testimonio universal sobre la naturaleza de la resistencia. Nos recuerda que los grandes cambios históricos a menudo no comienzan con ejércitos ni revoluciones, sino con un acto solitario de desafío. Comienzan con una persona que, en la más absoluta oscuridad, decide que su verdad merece ser contada, aunque solo sea para sí misma. El lápiz gastado de Javier es un símbolo de todas las herramientas humildes que la gente común ha utilizado a lo largo de la historia para enfrentarse a poderes abrumadores. Es la aguja de coser que borda un mensaje secreto, la canción que se canta en voz baja en los campos de trabajo, el diario que se escribe a la luz de una vela en un ático. La lección fundamental de esta crónica no es que el bien siempre triunfa sobre el mal, sino que la memoria, cuando se registra y se comparte, es la fuerza más corrosiva contra la tiranía. La mentira necesita del olvido para sobrevivir. La verdad solo necesita un testigo que se niegue a olvidar. Javier no luchó con la espada, sino con la persistencia. Su victoria nos enseña que la resistencia más efectiva no siempre es la que grita más fuerte, sino la que susurra la verdad con la suficiente constancia como para que al final todo el mundo la escuche. Hoy, si uno visita aquel pueblo, ya no encontrará los vestigios del miedo que una vez lo definió. En su lugar, encontrará una pequeña biblioteca pública, construida junto al viejo olivo, que lleva el nombre de La Memoria de Javier. Dentro, en una vitrina, no se exhiben joyas ni trofeos, sino unas cuantas hojas de papel de estraza amarillentas, cubiertas por una caligrafía torpe pero firme. Son las cartas originales, el germen de todo. Los niños del pueblo las miran con una mezcla de curiosidad y reverencia, como si fueran las reliquias de un santo, y en cierto modo lo son. Son el testamento de un hombre que demostró que no se necesita ser un erudito para cambiar el mundo, solo se necesita un corazón honesto, una memoria tenaz y el coraje para trazar la primera letra en una página en blanco. Su historia nos pertenece a todos, un recordatorio de que en cada uno de nosotros reside la capacidad de reescribir un final injusto. Si crees que ninguna lucha debe librarse en solitario y que cada pequeña verdad importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de personas que, como Javier, se negaron a dejar que su voz fuera silenciada.
Gracias por escuchar.